Sistemas operativos, tercera parte. Con la finalidad de seguir analizando las características de lo que son los sistemas operativos y las propiedades de los mismos, vamos a continuar en este video con el análisis en el que vamos a hablar de lo que es la memoria, en la parte de lo que es el análisis de memoria RAM más moderna y la memoria caché, los tipos de memoria caché que existen. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Sistemas operativos, tercera parte. Memoria RAM moderna. Retomando lo visto en el video anterior sobre la memoria RAM, esta desde el formato DIMM, que significa Dual Inline Memory Module, módulo de memoria en línea doble, ha presentado muchos cambios y el mercado del hardware se ha visto inundado por diferentes tipos de memorias. Sin embargo, en el año 2000, las memorias del tipo RAM DDR son las que han impuesto su jerarquía por encima de todas las demás. Analicemos qué diferencias hay en las memorias RAM, las versiones que existen en la actualidad, que es la DDR, la DDR2, la DDR3, la DDR4 y la DDR5. Además de los dos tipos de memorias que existen para microcomputadoras o laptops, ya que impactan directamente en el funcionamiento de los equipos de cómputo y en particular en el funcionamiento de los sistemas operativos. La memoria RAM de modelos intermedios surgen, decíamos, desde el 2002 con memorias que utilizaban para su operación 2.5 volts con velocidades que iban alrededor de los 266 megabytes por segundo y densidades que iban en 128 megabits de transferencia de información. El DDR2 para 2004 ya no trabajaba a 2.5 volts, sino que trabajaba a 1.8 volts. Esto quiere decir que había aumentado su frecuencia. La velocidad de trabajo era de 400 megabytes por segundo y la densidad que trabajaba de los bloques de almacenamiento era de 256 megabytes. La mejora con respecto al desarrollo anterior fue un 28% del consumo de energía de la DDR, el 50.3% de más velocidad que la DDR y un 100% más de lo que era la densidad de almacenamiento de información. DDR3, que fue lanzada en 2007, trabajaba también a 1.5 volts, que era un poco menor, 16% menor que el anterior, con una velocidad de promedio de los 1066 megabytes por segundo y con una densidad de almacenamiento de 1 gigabyte, o sea, 4 veces más que su predecesor. Las mejoras entonces con respecto al desarrollo anterior a su predecesor fue de 16.6% en consumo de energía, de 166.5% de mayor velocidad que la DDR2 y con 300% más de densidad para almacenamiento de información. La DDR4 en el 2014 ya consumía todavía menos energía. Esto quiere decir que trabajaba a mayor ciclaje. Esto es, trabajaba a 1.2 volts con una velocidad de 2133 megabytes por segundo y una densidad de 4 gigabytes, 4 veces más rápida, más potente más bien que la anterior. Esto es, tenía
un 20% de menos consumo de energía, un 100% de mayor velocidad y un 300% más de capacidad de almacenamiento. La memoria RAM DDR, es cierto que esta memoria trabajaba, RAM DDR y DDR2, están ya en desuso actualmente. Y de hecho, la memoria DDR hace tiempo que ya desapareció incluso del mercado. Ya no es fácil, se puede conseguir, pero ya como refacciones descontinuadas. La RAM DDR3, esta ya está descatalogada, ya está en sus últimas fases de comercialización, pero todavía son muchos los equipos que la utilizan, mientras que la DDR4 está ya afianzada en el mercado desde el lanzamiento en el 2014. Actualmente las memorias DDR4 han empezado a ser reemplazadas por la RAM DDR5, lanzadas a finales del 2021. Hay que tener cuidado con lo siguiente: no podemos reemplazar una memoria anterior, un modelo anterior con el nuevo, ya que físicamente son diferentes. Entonces no hay forma de reconectar en los slots memorias distintas. Ahorita lo vamos a ver. DDR significa Dual Data Rate y básicamente significa que son capaces de realizar 2 tareas de escritura y 2 de lectura por ciclo, o sea, al mismo tiempo, por ciclo de reloj, de su controlador. Es por ello que si hablamos de, por ejemplo, memoria DDR4000, estamos hablando de una memoria que puede transmitir 4000 megabits por pin de datos. En la actualidad, todos los DIMMs, ¿sí?, los Dual Inline Point Memory Module, es Dual Inline Memory Module, memoria DDR, son de 64 bits, no existen las de 32 bits. Entonces, cuando ustedes hacen que un sistema que trabaje una computadora con un sistema operativo a 32 bits, si su computadora es a 64 bits, lo que les explicaba ayer, es una pérdida de recursos. No va a trabajar ni la memoria correctamente, ni va a trabajar el procesador correctamente. Y lo único que están haciendo es desperdiciando el recurso de su computadora. No es verdad que un sistema de 32 bits trabaja más rápido que uno de 64. Eso es falso, que les quede claro. En la actualidad, todos los DIMM de memoria DDR son de 64 bits, por lo que su ancho de banda se obtiene de multiplicar la velocidad de transferencia por 64, dividirlo por 8 para sacar bytes y multiplicarlo de nuevo por el número de canales que soporte nuestra plaza, nuestro slot. La memoria RAM DDR, lanzada en el año 2000, no empezó a usarse hasta casi el 2002. Operaba a 2.5 volts, 2.6 volts y su densidad máxima era de 128 megabytes. Por lo que no había módulos con más de 1 gigabyte, con una velocidad de 266 es megabytes por segundo, megabytes de transferencia, de 100 a 200 MHz, que era su frecuencia de refresco o de reenergización. La memoria RAM DDR2, lanzada en el 2004, funcionaba a un voltaje de 1.8 voltios, un 28% menos que la DDR, y se dobló su densidad máxima hasta los 256 megabytes, 2 gigabytes por módulo. Lógicamente, la velocidad máxima también se multiplicó, llegando a los 533 MHz, que es una velocidad bastante alta. Sin embargo, no es nada comparado con lo que existe en la actualidad. La siguiente es la DDR3. Esta se lanzó para el 2007 y supuso toda una revolución, porque aquí se implementaron los perfiles XMP, una nueva forma de algoritmos de transferencia. Para empezar, los módulos de memoria operaban
a 1.5 voltios y a 1.65 voltios, mucho menos energía que las anteriores, con velocidades base de 1.66 MHz, pero llegaron mucho más allá y la densidad llegó hasta 8 GB por módulo. La memoria DDR4. Este lanzamiento se hizo en el 2014, pero al día de hoy es ya el más extendido. Se reduce el voltaje hasta 1.05 y 1.2 volts, o sea, mucho menos que el anterior. Aunque muchos módulos operan a 1.35, sigue siendo menos energía que el anterior. O sea, mientras más avanzamos en el avance de la tecnología, menos energía ocupamos para trabajar. La velocidad se ha visto notablemente incrementada y cada vez se lanzan memorias más rápidas de fábrica, pero su base comenzó en 2133 MHz. Actualmente ya hay módulos de 32 GB, pero esto también se va ampliando poco a poco. El problema son los costos, se eleva bastante el costo de la memoria. Ahora, la última versión de memoria DDR que se ha lanzado es la memoria RAM DDR5. Su lanzamiento comercial se produjo a finales del 2021, o sea, es una de las más recientes que existen, ¿ok? Llegará a anchos de banda de hasta 6.4 gigabits por segundo, gigabits por segundo. Ojo, esta memoria está en pleno desarrollo ahorita, se está comercializando ya, pero está en pleno desarrollo. En sus modelos iniciales y va a ser la primera memoria DDR de doble canal en un solo chip. Además, su consumo bajará por la clásica reducción de voltaje. Esta vez a 1.2 voltios efectivos reales y posteriormente se conseguirá velocidades más elevadas de hasta 10 a 12 gigabits por segundo con consumos de solo 1.2 volts. Su capacidad de almacenamiento máximo en un módulo de memoria es de 128 gigabytes, o sea, es casi un disco duro cada módulo de memoria. Y tiene disco duro de estado sólido, obviamente, SD, ¿sí? Y tiene la particularidad de traer por primera vez la capacidad de variar el voltaje y con ello la velocidad del reloj dentro de la propia unidad de memoria. En este controlador se denomina PMIC y representa el mayor salto evolutivo en la memoria RAM de la historia por la capacidad que posee. Explicando un poquito este esquema, entendamos lo siguiente. Nosotros podemos traer una memoria trabajando a velocidad media que nos pueda durar la batería por decir algo, 48 horas. Sin embargo, nosotros podemos hacer que la velocidad trabaje a la mitad y que la batería nos dure, que la velocidad se eleve al doble, o sea, al doble de lo que estamos hablando, pero que obviamente la energía se va a utilizar el doble y entonces nos duraría en lugar de 48, 24 horas. O sea, es así la forma de manejo de la energía en la memoria. Aquí tenemos una fotografía en la que mostramos algunos componentes de la DDR4, 3, 4 y 5, que tenemos, por ejemplo, el controlador de energía, de consumo de energía que se llama PMIC, los inductores, los capacitores, la DRAM, que es la memoria de almacenamiento, se llama SP Hub a estas formas de comunicación, resistores, ¿sí? y los PCBs, los resistores que son estos de acá y los PCBs. Esta es una estructura general de una memoria. Casi todas las memorias actuales tienen esa misma constitución. Sin embargo, si nosotros analizamos todas las memorias que se lanzaron desde la DDR hasta la DDR5,
Resulta que no podemos ni por equivocación poner una memoria en un slot que no le corresponde, porque la muesca que trae para acomodarse está ubicada en lugar distinto. Entonces sería ilógico que alguien tratara de meter, por ejemplo, alguien que no se fije, podría ser que tratara de meter una DDR3 en una DDR que tienen la muesca casi en la misma posición, pero lo único que va a provocar es que se queme el módulo de memoria. O sea, ¿por qué? Porque este trabaja mucho más energía que este, entonces este va a hacerse palomitas, va a volar. No puede. Y vamos a decir, si trabajan DDR5 y DDR4, aunque la diferencia en la muesca es pequeña, la diferencia de voltaje también va a provocar que se queme. Si pongo en un slot de DDR4 una DDR5, pues lo voy a quemar, ¿sí? Además de que la densidad de los pines de conexión es totalmente diferente. La memoria RAM para ordenadores portátiles, para equipos portátiles, tenemos el diseño que se conoce como el Small Aligned DIMM o SO-DIMM. Esas son las tarjetitas de memoria que conocemos para las laptops. Hay dos tipos, la SO-Aligned y la PC Micro. Ahorita vamos a platicar de ellas, o la mini PC, ahorita lo vemos. Y esto es, este es un formato más compacto, aproximadamente de la mitad del tamaño de los módulos DIMM normales. Concretamente, estos módulos miden 69.6 milímetros de largo por 30 milímetros de alto y un grosor de 3.8 milímetros, o sea, incluso menos espesos, menos gruesos. Pero la verdad es que tienen una velocidad muy alta, o sea, trabajan a la misma velocidad que las memorias del otro tipo, de la DDR1, 2, 3, 4 y 5. Dicho formato está especialmente desarrollado para ordenadores portátiles, aunque se utiliza en más ámbitos, no solo en esto, se utiliza para copiadoras, para equipos de videojuego, etcétera. Los sistemas de almacenamiento en red, ¿sí? Pues, por ejemplo, podemos encontrar el NAS y los mini PC. También pueden usar este tipo de memorias. Por ejemplo, si tenemos una DIMM, aquí la tenemos, y la comparamos contra una SO-DIMM, que es esta. Esto es para PC y esto es para computadora de escritorio. Esa es la diferencia. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las versiones que existen? Por ejemplo, la DDR tiene 184 pines, o sea, puntos de contacto. Se conoce como DIMM, llega a tener hasta 200 pines. La SO-DIMM, o sea, la PC de la DDR, 172,000 pines. El formato micro-DIMM, que también es para portátiles. O sea, para portátiles existen dos formatos, el SO-DIMM y el micro-DIMM, ¿ok? Mientras que los DIMM son de escritorio. La DDR2 tiene 240 pines, ¿sí? 200 pines la SO-DIMM y 214 pines la micro-DIMM. La DDR3 tiene 240 pines la DIMM, 204 pines la SO-DIMM y 214 pines el micro-DIMM. Ojo, la más actual, la que más existe en la actualidad, la que más se comercializa en las computadoras portátiles es la SO-DIMM, es la más general. DDR4 ya llega a los 288 pines para la DIMM, 256 de pines para la SO-DIMM, y ya el formato micro-DIMM ya no existe para la DDR4. Para la DDR5 el formato micro-DIMM tampoco existe ya, tiene 288 pines para la DIMM
y 262 pines para la SODIMM. Obviamente para las portátiles la más rápida es la DDR5 SODIMM de 262 pines. ¿Ok? Bueno, memoria RAM DDR5. Su lanzamiento comercial se produjo en el 2021. Repetimos, llegará a anchos de banda de hasta 64 gigabits por segundo en sus modelos iniciales y va a ser la primera memoria DDR de doble canal de un chip. Trabaja a 1.2, llega a trabajar hasta 1.1, trabaja de 10 a 12 gigabits por segundo, tiene capacidades de 128 gigabytes, decíamos que parecía un disco duro de estado sólido, de hecho tiene una capacidad impresionante. Sí, y bueno, y tiene un controlador que ya habíamos dicho que se llamaba PMIC y que permite controlar el nivel de energía que va a utilizar y variar su velocidad de trabajo por el control de energía. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos visto, se repitieron esas dos, me parece. Ah, ya, estas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la memoria caché. La memoria caché habíamos dicho en videos anteriores que era una memoria de intercambio, que es la memoria que sirve para el intercambio. La caché está dividida en 4 tipos, la L1, la L2, la L3 y la L3, 3 interna y 3 externa. Vamos a analizar. Memoria caché. La memoria caché es una clase de memoria RAM estática, es SRAM, Static RAM. En realidad es una SDRAM, es Static Dynamic RAM. De acceso aleatorio y alta velocidad, 5 o 6 veces más rápida que la DRAM. Situada entre el CPU y la RAM. Bueno, ese depende del tipo de memoria, ahorita vamos a analizarlo. Se presenta de forma temporal y automáticamente para el usuario, que proporciona acceso rápido a los datos de uso frecuente. Es una memoria que sirve de intercambio rápido entre la memoria secundaria, el almacenamiento del disco duro, y la memoria principal, que es la memoria RAM. O sea, sirve de intercambio. También sirve de intercambio entre el procesador, ¿sí?, y la memoria RAM. O sea, tiene varias funciones. La memoria caché L1, caché de primer nivel, esta caché se integra en el núcleo del procesador trabajando a la misma velocidad que La cantidad de memoria de caché L1 varía de un procesador a otro, es muy cara y eso hace que cambie muchísimo el precio del procesador. Un procesador con una memoria caché alta es muy caro. El mismo procesador con memoria caché baja es mucho más barato. O sea, eso le da el precio al procesador. Esta memoria suele a su vez estar dividida en 2 partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos. No requiere la reenergización constante como la memoria RAM y esto permite entonces que no pierda tanto tiempo en transferir energía y todo ese canal de comunicaciones lo utiliza para transferencia de datos. Por eso es mucho más rápido. La caché de segundo nivel o caché L2, caché intermedia, integrada también en el procesador, aunque no directamente en el núcleo de tiene las mismas ventajas que la caché L1, aunque es algo más lenta que esta. La caché L2 suele ser mayor que la caché L1. A diferencia de la caché L1, esta no está dividida y su utilización está más encaminada a programas que al sistema. Se ubica en la tarjeta madre entre el procesador y la memoria RAM. Entonces esta memoria caché L2 sirve para el intercambio entre el procesador y la RAM. La memoria caché L3 intermedia, ¿sí?, caché L3 de tercer nivel, es muy superior a la RAM. En la actualidad, la L3 que se incorpora se aloja en el encapsulado del procesador
con una conexión directa a la caché L2 e intercambia con la tarjeta madre, en particular con la caché L3 externa. Entonces, esta caché L3 decíamos que existe el nivel L3 interno y L3 externo, y permite intercambio directo entre la misma memoria caché de otros niveles. Bueno, hablando ya de esto en la memoria, dejando de hablar de memorias cachés, que son memorias de intercambio, vamos ahora a hablar de lo que es la memoria virtual, también conocida como memoria de intercambio, pero memoria administrada por el sistema. La memoria virtual o de intercambio, ¿sí?, es una memoria que puede ser de la RAM o puede ser del disco duro, que quede claro. O sea, la memoria de intercambio la podemos definir como parte de la RAM o como parte del disco duro. Y sobre todo ahora que se utilizan discos duros de estado sólido, se puede trabajar un pedazo del disco duro de estado sólido como memoria de intercambio. Entonces esto permite aumentar la capacidad de trabajo de los sistemas operativos fuertemente. Memoria virtual en DOS y en Windows se conoce como memoria virtual. Sin embargo, en Unix y en Linux la memoria de intercambio se conoce como swap, ¿sí?, como su nombre en inglés lo indica. Entonces, memoria de intercambio, swap. Esta memoria virtual, la memoria virtual es un concepto que permite al software usar más memoria principal que la que realmente posee el computador. La cantidad de memoria máxima que se puede ver que existe tiene que ver con las características del procesador. Por ejemplo, en un sistema de 32 bits, el máximo es 2 a la 32, lo que da aproximadamente 4000 megabits, 4 gigabytes. Todo esto hace el trabajo del programador de aplicación mucho más fácil al poder ignorar completamente la necesidad de mover datos entre los distintos espacios de memoria. La memoria virtual es la memoria o el espacio de nuestro disco duro que el sistema operativo usa cuando le queda poca memoria RAM, memoria principal, que a su vez es la memoria que se utiliza para correr programas. Entonces, la única memoria que puede ser utilizada para correr programas por el sistema operativo es la memoria principal. En su ausencia o en su escasez, puede reemplazarse por la memoria secundaria, que es administrada como memoria principal por el sistema operativo en un disco duro. Normalmente se recomienda que, si se va a hacer así, sea un disco de estado sólido para que la velocidad no sea tan baja. En Windows se llama memoria virtual y en Unix y Linux se llama swap o memoria de intercambio. Software. El software o soporte lógico de un ordenador es el conjunto de programas asociados a esa computadora. Dentro de estos programas podemos diferenciar software proporcionado por el fabricante, software adquirido, software realizado por el propio usuario o programador, etc. Para poder desarrollar ese software se ocupa una herramienta lógica que se llama lenguajes de programación. ¿Qué son los lenguajes de programación? Un lenguaje de programación, ¿sí?, puede ser utilizado para controlar el comportamiento de una máquina, de una computadora particularmente. Consiste en un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Aclarando,
Sintácticas es en la forma en que se tienen que escribir esos símbolos y reglas. Semántica es el significado de estos símbolos y reglas para las operaciones. Existen entonces varios tipos de lenguajes de programación. El más sencillo son los lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes de programación que se acercan al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel es por excelencia el código máquina. A este le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al programar en ensamblador se trabajan con los registros de memoria de la computadora en forma directa. Los lenguajes de medio nivel son lenguajes de programación que son considerados por algunos expertos como lenguajes de medio nivel, por ejemplo el C, al tener ciertas características que lo acercan a los lenguajes de bajo nivel, pero también ciertas características que lo acercan al lenguaje de alto nivel. Al mismo tiempo, ciertas cualidades que los hacen un lenguaje más cercano al humano o por tanto al de alto nivel. Ahora, los lenguajes de alto nivel, que son los que rifan, los que funcionan más en la actualidad, existen muchísimos, muchísimos. Pero bueno, los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos de lenguaje natural como el inglés. Por ejemplo, BASIC, lenguaje de alto nivel más conocido. Los comandos como if, contador, igual, 10, then, stop, o sea, contar de 1 a 10, pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si el contador es igual a 10 y entonces se detenga la ejecución del programa. Estos lenguajes de alto nivel se dividen en dos clasificaciones: los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Los lenguajes compilados son los más pesados, ya que agregan en su revisión las librerías que van a ejecutar ciertas acciones. Mientras que los compilados están las librerías montadas sobre la computadora y solamente son leídas para ejecutar las instrucciones sin que se carguen en el código del lenguaje interpretado. Entonces nada más se va interpretando línea por línea, se va ejecutando, pero no se carga las librerías al programa. Bien, vamos a dejar una actividad complementaria que es la de investigar a 5 tipos de lenguaje compilado y 5 tipos de lenguaje interpretado. ¿Ok? Los tipos de instrucciones básicas de los lenguajes de alto nivel son las entradas, las salidas, entre otras cosas, incluyen el almacenamiento y recuperación de datos, las declaraciones y operaciones aritméticas y lógicas, bifurcaciones de decisiones, verdaderos y falsos, como por ejemplo la estructura if, then, else. También existen los ciclos, bucles y o bifurcaciones condicionales, como el while, el do, repeat, until, for to do, good to. Sin embargo, para el desarrollo de videojuegos que en la actualidad están de moda, los ciclos más utilizados y más importantes son los ciclos basados en timers. O sea, el propio timer funciona en ciclo. ¿Ok? Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.